La cuchara cayó al mantel con un sonido hueco que pareció detener el tiempo. Fue apenas un gesto, una mano que la dejó resbalar, una orden taciturna de «recógela», y la mesa dejó de ser un lugar para brindar y se convirtió en un tribunal improvisado. Las miradas se clavaron como alfileres en quien había osado perturbar la coreografía de la noche. Camilo sintió el frío de todos esos ojos como si fueran un viento helado que atravesara la ropa. Costuras y etiquetas, silencios medidos, la pausa perfecta para la humillación. Regina Montalbán habló sin levantar demasiado la voz. Su tono era afilado y domesticado al mismo tiempo, la voz de quien ha aprendido a imponer jerarquías con una sonrisa. «Que lo haga», dijo, «que se arrodille y recoja la cuchara, que sepa cuál es su lugar». Sus palabras no eran solo para él, eran para toda la sala, para los amigos que aplaudían la escena, para las cámaras casi invisibles y para el rumor que se iba a tragar la noche. Camilo miró la cuchara en el suelo, el brillo apagado contra el mantel blanco. Recordó la mano de su padre, un recuerdo intermitente y cálido, cuando le enseñó a sostenerla sin miedo, como si una cuchara pudiera ser la vara que midiera la dignidad de un hombre. No hubo arrodillamiento, no hubo sumisión. «No», dijo Camilo con voz que parecía más pequeña que la rabia que lo sostenía. «No voy a hacerlo». El silencio explotó. Algunos rieron, otros entrecerraron los ojos. Alguien escupió una palabra que sonó a juicio. Martini, cristales, risas aplastadas. La pareja que presidía la velada, Leonardo y Regina, no esperaban una negativa. Tampoco esperaban que esa negativa trajera algo peor que la propia humillación, la expulsión pública, la etiqueta pegada en la frente del desprecio. «Fuera», ordenó Leonardo con voz que pretendió ser severa y que en realidad titubeó. «No está invitado». Fue como si una puerta invisible hubiese sido cerrada con llave. Camilo no discutió. No tenía palabras que cambiaran la categoría que le habían impuesto con tanta seguridad. Recogió su abrigo, notó las manos temblar cuando ajustaba la solapa. Miró a su madre, sentada al fondo, con la mirada clavada en su falda, esa mirada que tenía la mezcla de orgullo y enfermedad que lo había definido toda su vida. Doña Esperanza no dijo nada. Sus manos, huesudas y rápidas, se aferraban a la servilleta como si se tratara de un rosario. Camilo salió bajo la noche esperanzada. Afuera, la ciudad parecía indiferente. El tráfico, el olor a aceite en la avenida, la lluvia ligera que comenzaba a borrar huellas. Caminó sin destino, escuchando el eco de aquella orden de fuera, convertida en un zumbido persistente. No había trabajo que conservar, porque ya estaba perdido. No había empleo que valer la pena ceder ante la humillación. Lo único que le quedaba era la certeza de que, si se dejaba humillar, dejaría de reconocerse ante su hijo, si tuviese uno algún día, ante la memoria de su padre, ante la mujer que le dio la vida. Se fue a casa con la ropa todavía oliendo a perfume caro. La calle le devolvió un reflejo que no conocía, un hombre que no era nadie en un barrio que sí lo reconocía. En la puerta, la vecina le preguntó si quería que llamara a alguien. Él sacudió la cabeza y entró. La casa de doña Esperanza era pequeña en comparación con la noche de lujo que acababa de abandonar, pero estaba llena del peso de una vida sostenida a fuerza de sacrificios. El olor a guiso, el mantel con manchas que contaban historias, fotografías enmarcadas con esquinas gastadas. La casa misma parecía resistir la pobreza con cierto orgullo enfermizo. Esperanza lo miró por un largo minuto antes de hablar. Sus manos no dejaron de mover la servilleta. En su boca se asomó la frase que Camilo ya conocía de memoria. «La dignidad es lo único que nadie puede quitarte». «No la perdimos», dijo ella. Su voz era un hilo difícil, sostenido por la costumbre de creer. «No mientras tú la tengas». Camilo dejó la chaqueta en el respaldo de una silla y se sentó. Le contó a su madre la escena en el restaurante, sin añadir ni quitar un matiz. No quería transformar su desdicha en espectáculo. Esperanza no lloró. Solo aspiró con fuerza y apoyó la mano en la suya, como si todo fuese una cadena de manos que debía sostener.
Tenemos la medicina de la semana, dijo Esperanza. Pero la próxima factura está por venir. La economía, esa sombra que siempre llega tras la humillación, se dejó ver inmediatamente. Camilo sabía que sus opciones eran pocas: trabajos mal pagados, puertas que se cerraban por un rumor y una dignidad que la gente confundía con terquedad. Caminaba por esa línea: mantener la dignidad sin convertir a su madre en una víctima sin sustento. Decidió llamar al único amigo con quien había compartido años de trabajo en cocinas ajenas, pero nadie respondió. El silencio profesional se sumó al social. Camilo no dormía. Se sentó en la mesa, iluminado por una lámpara que parecía excesiva en medio de la penuria. Abrió la caja donde guardaba cosas pequeñas: cartas amarillentas, un mechón de pelo, una moneda vieja. Entre esos objetos había una fotografía en blanco y negro de su padre, Ignacio, con un traje que no le pertenecía a la pobreza de la casa, un traje que denotaba alguna vez un lugar en un mundo que hoy lo negaba. En la imagen, Ignacio sonreía de medio lado, con los ojos suaves como quien guarda un secreto. El sonido del timbre lo hizo sobresaltar. No esperaba visitas a esa hora. Abrió y encontró a un hombre mayor, de hombros rectos y mirada cálida aunque cansada. Llevaba una tarjeta entre los dedos. La entregó con el gesto de quien sabe que lo que porta es más valioso que una moneda. En la tarjeta estaba escrito a mano un nombre y debajo un teléfono. Don Aurelio Castellanos, sugirió una voz que no pedía permiso. «Vengo por Camilo Fuentes», dijo Aurelio, sin preámbulos y sin dobleces. Camilo lo miró. No lo conocía. Don Aurelio tenía rostro curtido por el tiempo, manos que hablaban de trabajo y una postura que parecía no necesitar aprobación. Se presentó como alguien que había sido vecino de la familia Castellanos y, con un tono más bajo, dijo conocer a Ignacio. «Sabía de Ignacio», explicó Aurelio, ocupando una silla con cuidado. «Sé más de lo que ustedes creen». Las palabras fueron pequeñas bombas. Esperanza cerró los ojos un instante, como si cada sílaba fuera un peso que tenía que acomodar. Don Aurelio no ofreció explicaciones en el umbral. Lo invitó a pasar con una seguridad que no exigía confianza. Se sentó, sacó un sobre arrugado y del interior extrajo un retrato y un papel. No era un testamento sellado en un despacho notarial, aún no, pero sí una referencia irrefutable a la posibilidad de que Ignacio no fuera solo un hombre sin nombre. «Esta es una carta», dijo Aurelio, «y ahí está su firma. No sé por qué la familia la guardó lejos, ni por qué la escondieron, pero la vi y pensé que debía devolvérselas a la sangre, a los suyos». Camilo tomó la carta con manos que parecían distantes. En la letra se leía una mención al apellido Castellanos, una referencia a un favor no pagado, una petición que no había encontrado restitución. Había nombres, fechas, una dirección antigua. No era la prueba definitiva, pero era una pista que abría ventanas. «¿Por qué ahora?», preguntó Camilo. «¿Por qué venir a buscarme después de tantos años?». Don Aurelio miró la lámpara, como si en ese haz de luz pudiese leer respuestas. Habló de un pasado en el que el apellido Castellanos y el apellido Fuentes tuvieron una encrucijada, promesas no cumplidas, deudas afectivas, decisiones que enterraron documentos en cajas, donde el polvo se convirtió en silencio. Dijo también que había escuchado los rumores del restaurante, la cuchara, la humillación, y por eso había venido. La mañana siguiente trajo consigo dudas y el peso del escepticismo. Camilo llevó la carta a la oficina pequeña, donde trabajaba un viejo amigo, Gonzalo Medina, que había sido contador en empresas de barrio y que ahora, con un poco de remordimiento y mucho vino innecesario, mantenía la claridad cuando el sonido del mundo era confuso. Gonzalo recibió la misiva con manos profesionales y mirada entrecortada. «Esto no prueba nada por sí solo», dijo Gonzalo, «pero tiene marcas. Corresponde a un círculo de firmas que yo conocí hace años. Si hay algo, está en los libros que nadie quiere tocar». Gonzalo prometió buscar en archivos, revisar registros, comparaciones de firmas, entradas de contabilidad que parecieran fuera de la lógica. No sería inmediato, nunca lo es, pero un contador que se alegra con su taza de café más que con su miseria, ofreció su tiempo. Mientras tanto,
Don Aurelio se movía con prudencia. No hablaba de herencia como quien reclama comida. Hablaba de dignidad, de que el apellido Fuentes merecía algo distinto que el ridículo delante de una cuchara. Propuso que Camilo se reuniera con una abogada, licenciada Mariana Navarro, una mujer joven que había hecho de la justicia su mecanismo para equilibrar desigualdades. Mariana no prometió milagros. Dijo que investigaría, que los pasos legales existían y eran complejos, y que la verdad cuando llega es paciente. En esas semanas que siguieron, la vida de Camilo se transformó en una coreografía de pequeñas pesquisas, llamadas a registros, visitas a oficinas con papeles amarillentos, encuentros con Fermín Salazar, antiguo chofer de la familia Montalbán, que ahora vivía una vida más tranquila y con la lengua suelta por culpa de la conciencia. Fermín habló de horarios, de noches en que Ignacio estuvo en la casa de los Castellanos, de voces alteradas y de un sobre que desapareció la noche de una discusión. Yo lo vi salir con un sobre en la mano, confesó Fermín, con esa voz de quien arrastra arrepentimiento. No supe entonces lo que significaba. Pensé en mentiras propias. Hoy lo cuento porque me pesa. Fermín no fue testigo de todo, pero sus piezas encajaban en el rompecabezas que se iba armando. Cada relato tenía fisuras, cada memoria, grietas. Pero era un comienzo. Camilo comenzó a entender que no se trataba solo de un rostro en una fotografía. Se trataba de decisiones y transferencias, de nombres escritos en papeles que habían circulado por manos que ahora temían. Valeria Santos, una periodista que ganaba su reputación en el equilibrio entre confrontar poder y buscar humanidades, tocó la puerta del caso con cautela. No publicó nada al principio. Preguntó, escuchó, anotó. Le interesaba más la historia de dignidad que la carnicería mediática. Sabía que un titular sin pruebas podía convertir una verdad en un rumor y que la prensa era a veces un instrumento de destrucción más que de reparación. A medida que avanzaban las pesquisas, emergieron pequeñas victorias y retrocesos. Gonzalo encontró en una carpeta de la contabilidad una hoja con anotaciones que mencionaba transferencias hacia cuentas con nombres disfrazados. No era la prueba de un robo, pero sí un rastro que merecía seguimiento. Mariana hizo una consulta en el registro civil. El apellido Fuentes aparecía asociado a una partida con anotaciones marginales que sugerían alguna disputa por filiación décadas atrás. No eran claras, necesitaban corroboración. La búsqueda exigía paciencia. Camilo sintió que cada paso lo ponía frente a un espejo distinto. A veces era un joven con rabia, otras era un hijo que cuidaba a su madre, otras veces un perseguidor de papeles con la ilusión de la restitución. Sus noches se llenaron de archivos, llamadas, de cocinas silenciosas donde la radio era la única voz que continuaba. Había costos, amenazas veladas en el trabajo, noches sin dormir y un golpe que nunca se iba, la humillación del restaurante que aún ardía como una quemadura. Regina Montalbán no se quedó inmóvil. Esos que construyen poder lo hacen también con redes y con dedos largos que saben tocar temores. Llamó a amigos que llamaron a otros, y el rumor sobre el posible reclamo de Camilo se convirtió en un tema a discutir en salones donde las sillas eran carísimos juramentos. Leonardo, por su parte, parecía dividido. Había algo en sus ojos que no concordaba con la dureza con que su esposa ejercía la condena pública. No era arrepentimiento, sino la conciencia de una historia que algunos tratan de enterrar para evitar pedir cuentas. Una noche, cuando Camilo regresó a su casa, encontró un sobre deslizado por debajo de la puerta. No llevaba sello ni remitente. Dentro había una fotografía reciente. Su propio padre, Ignacio, de pie en el jardín de la vieja casa de los Castellanos. La foto era nítida, con la firma de una fecha reciente. Al dorso, una línea escrita con tinta roja. No revuelvan tumbas que no sean suyas. El mensaje era una amenaza velada y una confesión a la vez. Revelaba que alguien vigilaba, que alguien no quería que se supiera. Y sin embargo, había un ángulo que lo alentaba. La existencia de la foto confirmaba un vínculo, y la advertencia por el reverso
demostraba miedo. El miedo es un síntoma de culpa, pensó Camilo, y de pronto la idea de rendirse le pareció una traición. Al fondo de esa tormenta, Esperanza sufrió un episodio que puso la urgencia en primer plano. La cuenta médica llegó con una cifra que la dignidad no podía cubrir. Camilo tuvo que decidir entre mantener la pelea a toda costa o garantizar un tratamiento que calmara el cuerpo de su madre. Lo que decidió no fue fácil. Lo que ganó fue una nueva determinación para que esa dignidad que no se arrodilló no se transformara en una vanidad que dejaría enferma a quien más amaba. Fue entonces cuando Mariana propuso una audacia. No necesitamos humillar a nadie para que la verdad salga. Necesitamos documentos, testigos y calma. Propuso pedir la apertura de archivos en notarias, buscar testigos que todavía vivieran, solicitar comprobantes de pagos, incluso analizar la letra de una carta que don Aurelio había mostrado como prueba preliminar. Si encontramos una copia de un testamento registrado o un codicilo, tendremos la sustancia necesaria para pedir la revisión, explicó. El plan no estaba exento de riesgo. Camilo sabía que cada llamada, cada visita, lo empujaba a un punto donde alguna puerta podía cerrarse de golpe. No solo estaban las amenazas. En un mundo donde la reputación compra silencios, cualquier reportaje mal puesto podía enterrar las pruebas. Natalia, una periodista joven que colaboraba con Valeria, le advirtió: «Si publicamos ahora te conviertes en un símbolo. Si no tenemos lo que respalde el símbolo, te convertimos en objeto de burla». Camilo entendió la medida del juego mediático: avanzar de frente o hacerlo con estrategia. Las primeras semanas se llenaron de pequeñas victorias que sabían a nada y a todo. Fermín, con voz temblorosa, firmó una declaración. Gonzalo trajo extractos que sugerían transferencias a cuentas que no aparecían a nombre de la familia, pero que coincidían con propiedades que, dados los registros, terminaron en manos de la pareja Montalbán. Don Aurelio sacó del fondo de su cajón una carta de un detective privado que había trabajado en los tiempos en que la familia hacía sus arreglos. Hablaba de noches, de sobres, de un nombre que se repetía como un rumor. Y mientras esto ocurría, la presión social crecía. En el restaurante, en las noches en que Camilo pasaba por la esquina, la gente lo miraba con mezcla de compasión y curiosidad. Algunos mostraban admiración por su resistencia. Otros le volcaban miradas que aún no podían dejar de juzgarlo. El mundo de la alta sociedad no suele olvidar la verticalidad de una humillación. La memoria pública es paquidérmica hacia las grandes humillaciones y caprichosamente rápida cuando el poder se tambalea. Camilo aprendió que la restitución tardaría, y que eso implicaría noches más largas, y la certeza de que la dignidad, para ser reconocida, requeriría pruebas. Habían también otros hilos personales que irían tejiendo la trama. Martín Aguilar, el gerente del restaurante esa noche, se acercó con culpa. Era un hombre sin malicia, pero con una obsesión por mantener su lugar. «Si hubiera sabido que», dijo Martín, sintiéndose pequeño. Camilo no encontró en su corazón espacio para la revancha. Agradeció el gesto, aceptó la disculpa formal y siguió adelante. No buscaba indulgencias, quería justicia. En el cuarto monte de papeles que habían empezado a llenar la mesa de la casa, aparecieron recortes de prensa viejos y una carta con el sello de un notario de otra ciudad. La firma parecía la de Ignacio, pero correspondía a un documento que necesitaba cotejo. Era la primera vez que la posibilidad de un testamento legítimo surgía con nombres y sellos. Don Aurelio, con su voz lenta, dijo: «Si hay uno, está en la notaría de San Miguel. Fui hace años y encontré cosas enterradas en cajas. Podría haber sido quemado, o podría haber sido archivado. Todo depende de quién quiera recordar». La búsqueda hacia la notaría marcó la entrada en un terreno que exigía paciencia formal, solicitudes, tiempos, sellos y la posibilidad de que alguien en la oficina mirara para otro lado. Mariana preparó un documento para pedir acceso a los archivos, una petición que debía sonar a trámite y no a asalto público. Lo llamativo fue cómo la burocracia podía ser una aliada del olvido. Los papeles pierden su relevancia cuando nadie los busca.
Una noche, al salir de una reunión con Mariana, mientras la lluvia se mezclaba con luces de faroles, Camilo se detuvo frente a una vitrina que mostraba una cuchara antigua con un grabado delicado. La cuchara parecía una reliquia doméstica, pero le devolvió la imagen de aquella caída en el restaurante. Fueron pensamientos que no buscaban venganza, sino coherencia. La cuchara era símbolo de pertenencia, y de esa pertenencia se había apropiado alguien que no quería rendir cuentas. El pulso del caso comenzó a acelerarse en pequeñas olas. Una llamada temblorosa de un empleado que aseguraba haber visto cajas salir de una bodega de la mansión años atrás. Un recibo olvidado que apuntaba a un pago sin destinatario claro. Una memoria de la vecina que contaba haber visto a Ignacio en una fiesta donde no era invitado por su rango social. Todas eran piezas de una madeja que con paciencia se iba descubriendo. Y entonces, cuando la tensión parecía encontrar su lugar, una respuesta que nadie esperaba llegó. Don Aurelio, que hasta entonces había sido prudente, propuso un camino que exponía el caso al primer riesgo verdadero. Una reunión en un café de la ciudad con una persona que afirmaba tener la copia del testamento que mencionaba a Ignacio como posible heredero. No era una promesa, era una posibilidad que tenía que confirmarse con la cadena de custodia adecuada. Mariana lo miró con frialdad profesional y asumió el compromiso. Vamos a exigir pruebas firmadas y certificadas. Si la encontramos, no habrá vuelta atrás. Camilo recordó las palabras de su madre. La dignidad es lo único que nadie puede quitarte. Sintió que la dignidad no era un acto de resistencia sin costo, sino una tarea que implicaba correr riesgos. Salir de la humillación significaba adentrarse en batallas que podían dañarlo, pero también le daban una razón para seguir. No buscaba venganza, buscaba el retorno de su apellido a un lugar donde no fuera un insulto. Quería que la imagen de Ignacio no fuera la de un nombre que la élite había decidido olvidar. Aquel polvo en la caja de recuerdos, las cartas amarillentas y la cuchara caída formaban ahora una línea de investigación que exigía paciencia y temple. El mapa de la verdad tenía senderos que olían a miedo y a silencio, pero también a memoria. Camilo supo entonces que no era una lucha personal de orgullo. Era la búsqueda de un legado que se necesitaba corregir no por vanidad, sino por justicia. La reunión del café se fijó para la tarde siguiente. Cuando Camilo llegó, el aire tenía la claridad de quien va a saber más. Don Aurelio estaba ya allí, con el gesto que parecía pedir no tomar riesgos innecesarios. El hombre que los esperaba era de mediana edad, con una carpeta bajo el brazo y una mirada que quería ser discreta. Leonardo Montalbán no estaba presente, pero la presión de Regina se sentía como un telón listo para caer en cualquier descuido. El documento en la carpeta no era la copia final de un testamento notarial, pero sí una carta de un notario que daba cuenta de la existencia de una voluntad en la que Ignacio aparecía con un nombre que lo relacionaba con la casa de los Castellanos. La carta decía que había constancias que debían cotejarse y archivos que por ley podían abrirse mediante procedimiento. Mariana, con la precisión que la caracterizaba, tomó la carpeta entre sus manos y la examinó sin prisa. No hubo celebraciones ni gestos triunfantes, solo un silencio profesional que anunciaba que, si había algo, sería necesario seguir pasos y respetar el tiempo legal. El juego estaba en marcha. Al salir del café, Camilo sintió el peso de la lluvia golpeando el abrigo, como si el mundo quisiera lavarlo de las manchas de aquella noche en el restaurante. No sería simple, no sería rápido, y en algún lugar, Regina Montalbán ya sabía que alguien había empezado a mover piezas. Camilo volvió a casa con una mezcla de alivio y responsabilidad. Había oído la posibilidad de algo más grande que su humillación. Había juntado manos dispuestas a cavar en los papeles, pero en el fondo, la sensación más honda era que la dignidad, esa cosa que no se arrodilla por una cuchara, no puede ser recuperada con una sola exhibición pública. Requiere pasos, pruebas, gente dispuesta a decir la verdad, aun cuando duela. Y también requirió algo que Camilo había perdido un tiempo: la paciencia para ver cómo la justicia, a su modo lento y duro,
comenzaría a moverse hacia él. Esa noche cerró la ventana de la sala con más cuidado que de costumbre. Afuera, el mundo seguía con sus risas y sus mesas, pero en la casa pequeña había una caja de cartón con documentos que necesitaban aire. Camilo apoyó la frente sobre la madera de la mesa, tomó una cuchara de la gaveta y la sostuvo en la mano como si su brillo pudiera devolverle algo del linaje que buscaba. No era la reivindicación lo que ardía en su pecho, era la necesidad de reconstruir el nombre que había sido tratado como un refrán de desprecio. Antes de acostarse, llamó a su madre, le contó la reunión del café y le aseguró que no estaba solo en aquello. Esperanza suspiró y por primera vez su voz no tuvo miedo. «Hijo», le dijo, «no permitas que la indignidad defina la historia de nuestra familia». Camilo pensó en su padre y en la fotografía con el traje. Pensó en los pasos que había dado sin bajar la cabeza, y mientras la ciudad dormía y las sombras se estiraban, supo que la primera batalla, la de mantener la dignidad frente a la cuchara, ya la había ganado. Lo siguiente sería demostrar que las monedas cambiadas por silencio tenían nombres y apellidos, y que la justicia no es una venganza, sino el ordenamiento de verdades que alguien decidió enterrar. Cuando apoyó la cuchara en la mesa esa noche, no era el mismo hombre que había salido del restaurante. Tenía la convicción de que una historia podía voltearse, pero también la claridad de que el proceso lo desgastaría. Había aliados, Mariana con sus papeles, Gonzalo con sus libros, Fermín con su memoria, don Aurelio con sus cartas y la periodista que parecía esperar el momento justo. Y por encima de todo, la imagen de su madre y la fe incómoda de la casa humilde lo empujaban hacia adelante. La sombra de Regina no era la única que amenazaba. Había también secretos que podrían no salir nunca si la inercia social lograba cerrarlos. Camilo cerró los ojos y recordó la lección de su padre. No se trata de ganar la pelea en el primer asalto, sino de mantener la dignidad mientras se trabaja por la verdad. Y con esa idea se durmió, mientras afuera la ciudad seguía su ritmo. A la mañana siguiente llegó una llamada que nadie esperaba. Una funcionaria de la notaría de San Miguel había respondido a la consulta de Mariana y, con voz cautelosa, dijo que existía un archivo bajo una clave, una caja que fue registrada y que por razones administrativas no podía abrirse sin una orden formal. Era la confirmación de que la posibilidad era real y de que los pasos siguientes requerirían tiempo, pruebas y valentía. Camilo comprendió entonces que lo que había comenzado con la caída de una cuchara ahora debía transformarse en un proceso que pedía paciencia y estrategia. La humillación había sido el catalizador, la búsqueda de la verdad, el camino. Y en ese tránsito, cada paso tenía un precio. Caminó hacia la ventana, vio la mansión a lo lejos con sus luces y supo que la casa no era un símbolo de lujo, sino un almacén de historias que estaban por salir. No sería fácil, pero tampoco imposible. Si esta historia te llama la atención, quédate hasta el final. Lo que viene no es solo un reajuste de cuentas, sino la reconstrucción de una dignidad. La notaría de San Miguel no se abrió al azar ni por clemencia. Fue preciso un expediente, una petición formal redactada por Mariana y firmada por Camilo, para que un funcionario, tras consultar legajos, accediera a revisar una caja catalogada bajo una clave que llevaba años olvidada. La mañana en que abrieron esa caja, la luz de la oficina pareció entrar con curiosidad propia. Papeles amarillentos, sobres sellados, un índice manuscrito con caligrafía temblorosa. No todo aquello sería útil, pero había una hoja que, al verla por primera vez, hizo que la respiración de Camilo se detuviera. Era un codicilo, una nota agregada a un testamento, firmada por Ignacio. No era la redacción de un legista, sino la letra firme de un hombre que supo dejar constancia. Mencionaba propiedades, favores no saldados, nombres que, décadas atrás, habían cruzado caminos con la familia Castellanos. No bastaba con la letra. Faltaban legalidades, sellos y la verificación que hiciera irrefutable la relación entre aquella voluntad y las transferencias que habían vaciado cuentas. Pero era el hilo, y para la ley,
Un hilo correctamente trenzado podía volverse cuerda. Mariana pidió copia certificada y presentó la petición de apertura de un expediente judicial para determinar la validez del codicilo. En paralelo, ella y Gonzalo solicitaron análisis pericial de la firma. Un experto en grafología y un perito calígrafo independiente cotejaron la escritura con la de otros documentos conocidos de Ignacio. No fue una evidencia sensacionalista, fue la constatación técnica, con informes, con cadena de custodia, con actas numeradas. Mientras tanto, Mariana preparó un escrito civil para reclamar la nulidad de varias transferencias registradas en nombre de empresas pantalla, buscando la restitución de bienes a la masa hereditaria. En el otro lado del tablero, la familia Montalbán no se quedó inmóvil. Regina contrató despacho jurídico de alto perfil, cuyo primer movimiento fue dilatar procedimientos, recusaciones menores, peticiones de pruebas adicionales, alegatos por formas. Era un juego de desgaste. Si el tiempo podía consumir la memoria pública, también podía agotar las fuerzas de quienes reclamaban justicia. Leonardo, por su parte, seguía atrapado entre la lealtad a una esposa que había hecho del control un arte y una conciencia que parecía recordarle noches de silencios y decisiones que se habían tomado sin medir el daño. Las semanas se sucedieron en una sucesión de audiencias preliminares, comparecencias y horas en oficinas oficiales. Camilo pasó de la cocina de la casa a la sala de audiencias sin planearlo. La vida de los documentos exigía presencia. A veces, la jornada terminaba con la sensación de haber retrocedido, un peritaje que tardaba, una petición denegada por forma. Otras, con una discreta victoria, una cuenta congelada temporalmente por orden judicial o una declaración añadida al expediente. Mariana explicó una y otra vez que la justicia era más acumulación que estallido, que cada certificado, cada firma, sumaba peso. La prensa empezó a moverse con cautela. Valeria, después de revisar los papeles con lupa, accedió a publicar una crónica que no dejaba juicios definitivos, pero que apuntaba a la existencia de irregularidades. El texto no era una lapidación, era un foco. Investigación abre preguntas sobre transferencias vinculadas a la familia Montalbán, tituló. La nota mencionaba declaraciones de fuentes y la existencia de documentos en notaría, que ahora están siendo revisados en sede judicial. No fue un titular que destruyera reputaciones, pero sí colocó el tema en un lugar que convirtió a la conversación de salón en conversación pública. Regina reaccionó como siempre, con minucias. Hizo una aparición en un programa social para afirmar que se trataba de un ataque coordinado, que la verdad saldría a la luz y que su familia no tenía cuentas pendientes. Sus palabras buscaban tranquilizar a la alta sociedad, sus gestos buscaban controlar la narrativa. Sin embargo, en las capas menos visibles de su entorno surgieron errores. Un administrador de propiedades, bajo presión, olvidó registrar correctamente una transferencia. Un archivista de confianza confesó que había observado cajas salir de la mansión años atrás sin un inventario formal. Errores que en el mundo del poder ejercido con impunidad se parecían más a grietas que a fallas. Uno de esos errores fue crucial. En un archivo fiscal de la mansión apareció un recibo mal fechado donde figuraba un pago a nombre de una empresa pantalla que, tras rastreo, coincidía con una de las cuentas mencionadas por Gonzalo. La entidad bancaria, con orden judicial, permitió acceso a movimientos que señalaban transferencias a cuentas que habían comprado propiedades a nombre de testaferros. Nada de esto demostró un homicidio ni una conspiración criminal, pero sí trazó una línea de movimientos patrimoniales que justificaba preguntarse por el origen de fondos y la legitimidad de posesiones. La narrativa que Regina intentaba contener comenzó a filtrarse en los salones. Ya no era solo la historia de un hombre expulsado al azar, sino la de un linaje que había dejado preguntas abiertas. En una de las confrontaciones más tensas, Mariana logró una diligencia clave: obtener una copia del expediente del detective privado que años antes había investigado irregularidades vinculadas a la familia Castellanos. El detective había desaparecido de la vida pública
y su carpeta luego había sido archivada en un cajón. En esa carpeta apareció un sobre que, al abrirlo, dejó ver una declaración fehaciente sobre un intercambio nocturno de documentos entre Ignacio y una persona de confianza en la mansión. Fermín, el chofer que había decidido hablar, fue citante. Su testimonio fue sencillo y humano. Nombres, horarios, el movimiento de sobres, la voz de Ignacio hablando con prudencia. No fue un espectáculo. Fue una voz que dijo lo que pudo haber guardado por años. Ante el juez, Fermín describió una noche en la que escuchó una discusión leve, vio a Ignacio marcharse con un sobre y luego notó que, por años, la casa había cambiado sus puertas y su aire. Su testimonio no inventó, reconstruyó pedazos. Cuando terminó, la sala quedó con un silencio que pesaba. Leonardo tuvo que comparecer para aclarar movimientos societarios. En su declaración, sus respuestas fueron menos contundentes que las de su esposa. Su mirada, a veces, se perdía. Mariana no buscó quebrarlo en público, buscó obtener datos, y fue en esa tensión donde Leonardo cometió un error humano que sería decisivo. En un momento en que la prensa hacía guardia frente al edificio, Leonardo, cansado y atrapado entre su propia contradicción, entregó a un asistente un sobre que, por descuido, después apareció en manos de Mariana. Dentro había correspondencia que aludía a pagos y a un nombre, el del detective. No era la prueba completa, pero fue la pieza que permitió pedir la apertura de la carpeta policial archivada sobre el investigador privado. La reacción de Regina fue rápida y oscura. Ordenó a su gente presionar a contadores, intimidar a testigos sutilmente, ocultar registros. Envió mensajes ambiguos a Gonzalo, tratando de comprar silencio con amenazas veladas de demandas por difamación. Gonzalo, por su parte, sintió el peso de su remordimiento convertido en riesgo. Su vida profesional podía verse comprometida. Sin embargo, su ética pesó más. Entregó a Mariana los extractos que había conseguido y autorizó que se anexaran al expediente. «No es para destruir a nadie», dijo Gonzalo, «es para que la verdad no nos condene a mentir». Los pequeños retrocesos aparecieron. Una diligencia fue pospuesta por un tecnicismo. Una notificación se perdió entre papeles y la audiencia se reprogramó. Regina celebró esas demoras en sus círculos íntimos. En un mensaje privado, transmutó el retraso en una victoria que esperaba consolidar con más maniobras legales. Pero en el público, la narrativa había cambiado. No era la historia de una víctima aislada, sino la de un linaje que, quizá, había alimentado su riqueza con omisiones y arreglos. Mientras los papeles caminaban por oficinas y peritos, la vida privada de Camilo no se detuvo en suspenso. Esperanza empeoró una tarde con fiebre alta. La factura de la atención se volvió una presión tangible que la dignidad jamás paga. Camilo tuvo que disponer de lo poco ahorrado. Apeló a amigos, a Martín, que le prestó dinero, y a una colecta modesta organizada por vecinos. Fue un recordatorio cruel. La búsqueda de justicia no puede dejar sin mesa a quienes dependen de la batalla. Mariana logró, sin embargo, una medida de urgencia. Una orden judicial para acceder a una cuenta bloqueada temporalmente, cuyo ingreso serviría para cubrir tratamientos médicos inmediatos. No era la restitución final, pero fue un respiro. El episodio del sobre en manos de Mariana abrió otra puerta. La carpeta del detective fue hallada en un archivo policial, y con ella apareció una nota manuscrita que el detective había enviado a un colega antes de desaparecer. Mencionaba pagos, noches en la mansión y la palabra consigna. A esa altura, el término consigna podía interpretarse de muchas maneras. En el expediente, sin embargo, la conjunción de esa nota con el codicilo y los movimientos bancarios creó un mosaico suficiente para pedir la apertura de un juicio civil donde se discutiera la nulidad de las transferencias y la restitución de bienes a la sucesión intestada de Ignacio. El juicio fue anunciado y el pueblo poco a poco colocó su mirada en el caso. No todos apoyaron a Camilo. Hubo voces que denunciaron prensa inquisitiva y hubo amigos que le pidieron prudencia. Camilo, sin embargo, había aprendido a caminar con la mirada fija en algo más grande que su orgullo. Sus pasos hacia el tribunal
eran de un hombre que había decidido no arrodillarse por la dignidad de su madre, por la memoria de su padre y por la gente que detrás de él esperaba un gesto de reparación. En la preparación para el juicio, Mariana y su equipo organizaron un expediente robusto. Testimonio de Fermín, peritajes de Gonzalo, el codicilo de la notaría, la carpeta del detective y la documentación bancaria que ataba a las empresas pantalla con propiedades adquiridas durante la década anterior. También se presentó un peritaje contable que explicaba, en términos simples, cómo ciertas transferencias sin destinatario claro podían equivaler a una apropiación patrimonial indirecta. El juez, una figura severa pero atenta a los detalles, aceptó la apertura de la vista y dispuso que se discutieran medidas cautelares sobre las propiedades en discusión. El día de la vista pública se vivió con la intensidad de una obra bien escrita. El salón estaba lleno. Periodistas, amigos de la casa, miembros de la alta sociedad curiosos y vecinos que habían seguido la historia. Fermín, con voz contenida, narró lo que había visto sin exaltaciones. Gonzalo explicó con papeles como soporte la trazabilidad de los movimientos. El momento más duro llegó cuando Mariana pidió la lectura del codicilo en voz alta. Ignacio, a través de su letra, habló desde el pasado y el corazón de la sala se tensó. No había heroísmo en esa lectura, solo una voz que había querido dejar instrucciones precisas. Regina no asistió a la vista. Envió una nota con su abogado alegando obligaciones ineludibles. Leonardo sí estuvo, su presencia más silenciosa que escandalosa. En un pasillo, antes de que la audiencia se reanudara, Camilo lo encontró. Nadie escuchó la conversación completa, pero lo que se dijo fue un hilo de humanidad en una trama de poder. «No vine a hacer ruido», dijo Leonardo con voz apagada. «Vine a ver si había algo que no quisiera ver». Camilo lo miró sin ira, con la misma mirada que había sostenido ante la cuchara caída. «Lo que quiero», contestó Camilo, «es que se respete un nombre. No vine a destruir, vine a ordenar». Esa frase, simple y austera, fue la que definió el tono del juicio. No buscar destrucción, sino reparar. Las audiencias se prolongaron. Regina presentó testigos técnicos y contrató peritos que defendieron la legalidad de las transferencias. Su estrategia apuntó a crear dudas y a demostrar la aparente legalidad de cada contrato presentado. Mariana, con paciencia jurídica, respondió punto por punto. Demostró la coincidencia de fechas, la falta de justificación económica para algunos movimientos y la existencia del codicilo con la firma de Ignacio. El juez, tras largas sesiones, dictó medidas provisionales. Ordenó la inmovilización de ciertos bienes hasta que se resolviera la cuestión de fondo. No era la sentencia definitiva, pero sí fue un reconocimiento a la necesidad de no permitir disposiciones unilaterales que pudieran destruir la posibilidad de reparación. Mientras la maquinaria judicial hacía su curso, la presión social cambió de tono. Valeria publicó una serie de reportajes que, más que acusar, narraban la secuencia de hechos y presentaban testigos. La reacción en la opinión pública fue menos de júbilo que de pregunta. ¿Cómo habían podido las cosas llegar hasta allí? Se empezó a hablar de responsabilidad social, de cómo la dignidad de un apellido no puede ser pisoteada por estrategias de ocultamiento. Las redes, con la crudeza propia del medio, discutieron la situación, mientras en los cafés y en los mercados la gente contaba la historia de aquel joven que no se arrodilló por una cuchara. La tensión llegó a un punto álgido cuando un documento reveló que algunas transferencias se habían efectuado en momentos cercanos a la muerte de una administración que, años atrás, había sido mal explicada. No hubo acusación penal por asesinato ni nada parecido. La historia no pretendía fabricar crímenes donde no los había. Lo que sí emergió fue la evidencia de operaciones patrimoniales que, al ser analizadas, parecían buscar el ocultamiento de activos. Eso fue suficiente para que el tribunal ordenara un inventario detallado de bienes. Regina, esa figura que siempre mantuvo su compostura, empezó a ver cómo su mundo, hasta entonces pulcramente ordenado, se deshilachaba en público. Perdía contratos, algunos amigos se distanciaban por prudencia y la tensión doméstica se volvió insoportable en la casa. Leonardo, en privado,
Empezó a reconocer la posibilidad de que su vida no estuviera tan vinculada a la versión oficial que habían construido. Su relación con Regina no colapsó por un momento de venganza, sino por la fricción de secretos que requieren decisiones éticas que a él le costaban tomar. En medio del proceso, hubo un gesto que no buscó cámaras ni ovaciones. Don Aurelio, que había hecho poco ruido, apareció una tarde con un paquete envuelto en pañuelos. Eran cartas de Ignacio dirigidas a su hijo que, por años, habían circulado entre manos amigas. No todas tenían datos legales, muchas eran confesiones, recuerdos y pequeños mandatos morales. Entre ellas, una carta pedía que si algo le sucediera a Ignacio, su apellido no fuera motivo de vergüenza. Don Aurelio, con esa calma de quien ha visto caer varios inviernos, dijo a Camilo: «A veces la gente no entiende que el pasado también exige reparación, no solo para ustedes, sino para quienes siempre fueron escondidos por la sombra de otros». Esas cartas no eran pruebas legales, pero sí ofrecieron humanidad al expediente, un contexto íntimo que humanizó a Ignacio como padre y persona. Fueron leídas en privado por el equipo de Mariana y anexadas al cuaderno de prueba para mostrar intención y voluntad de dignidad. El clímax llegó cuando, en una audiencia decisiva, apareció la prueba que nadie esperaba, la lectura de la declaración final del detective. Nadie sabía con certeza si la carpeta guardaba algo contundente, pero el detective, en un archivo digital hallado por la policía, había dejado una grabación hecha antes de desaparecer. En esa grabación, con voz cansada, el detective relataba haberse encontrado con documentos que trazaban un mapa de transferencias y una lista de nombres. Habló de una noche en que Ignacio entregó papeles a alguien de confianza por temor a que se los quitaran, y dijo que esa documentación debía ser revisada para entender si había existido una intención de despojo. La grabación no era prueba absoluta de títulos o herencias, pero unida a los peritajes y a los testimonios, permitió al juez ordenar la revisión exhaustiva de los bienes y la restitución provisional de la administración de algunos predios a la sucesión. La sentencia, cuando llegó, fue medida, no un ajuste de cuentas espectacular, sino una resolución judicial que reconocía la posibilidad de que algunos actos patrimoniales habían buscado ocultar derechos de terceros. El tribunal reconoció la validez del codicilo en su función probatoria y dispuso la reconstitución de la masa hereditaria hasta que un proceso civil pudiera establecer definitivamente la titularidad de cada bien. La decisión no declaraba culpables ni llenaba de escarnio a nadie. Restituía la posibilidad de que la verdad se ejerciera. Regina reaccionó con dignidad herida. Su círculo preguntó por su caída. Leonardo, en cambio, fue el que dio un paso que pocos esperaban. Renunció a algunos cargos societarios y solicitó una revisión de su propio manejo patrimonial. No fue un acto redentor épico, sino un reconocimiento privado a errores que él ya no quería perpetuar. En la intimidad, conversó con Camilo y le ofreció colaboración para aclarar datos. Camilo aceptó la mano extendida sin sonrisas de revancha. Lo que buscaba era orden, no venganza. La restitución, cuando se consumó, no llenó de riquezas a Camilo de la noche a la mañana. Los bienes que quedaron a disposición de la sucesión debían ser saneados jurídicamente, vendidos o puestos al día en impuestos y deudas. Gonzalo y un equipo de peritos trabajaron semanas para sanear cuentas, pagar obligaciones atrasadas y garantizar que la masa hereditaria no fuera un peso muerto. Parte de los recursos se destinaron a la cuenta médica de doña Esperanza, otra a la cancelación de deudas que ahogaban la casa, y una porción significativa, pensada por Camilo desde el primer momento, fue destinada a la creación de una fundación que llevaría el nombre de Ignacio. La fundación no fue una caja de opulencia, fue un proyecto con objetivos concretos: apoyo a familias en procesos de restitución de derechos, ayuda para tratamientos médicos de adultos mayores en situaciones de vulnerabilidad y programas de capacitación laboral para quienes, como Camilo, habían sido empujados a la marginalidad por la pérdida de empleo y la humillación social. La idea era simple: convertir un acto de injusticia en una oportunidad para reparar. Camilo quiso que la herencia
no solo lo restituyera a él, sino que se volviera un instrumento de reparación social. El día de la inauguración de la primera sede de la fundación, en una ala recuperada de la mansión, fue un acto medido, sin carpas ostentosas. Había vecinos, algunos de los empleados que habían trabajado en la mansión años atrás, integrantes de colectivos sociales, y la prensa que ahora miraba con otra intensidad. Camilo subió al pequeño podio con la simpleza de quien se siente más responsable que merecedor. En su mano, una llave antigua, la llave simbólica que abría una puerta que había sido cerrada por silencios. «Esto no es un triunfo personal», dijo. «Es un intento de que lo que se rompió se arregle. Mi padre, Ignacio, no fue un símbolo, fue una persona. No vine a ajustar cuentas, vine a ordenar lo que estuvo en desorden por demasiado tiempo». Sus palabras no buscaban gloria. Fueron la condensación de una lucha larga. La cuchara, la humillación, los papeles, la noche en la que un anciano tocó la puerta de su casa. Esperanza, sentada entre el público, sostuvo la mano de su hijo con la serenidad de quien ha visto una derrota transformarse en sentido. Don Aurelio aplaudió con discreción, y Fermín, con voz baja, acompañó el gesto de la comunidad. La mansión, ese espacio que fue símbolo de exclusión, se transformó en un lugar donde se daban cursos de cocina para jóvenes, atención a adultos mayores y asesoría legal gratuita para quienes enfrentaban problemas de despojo. La cuchara que años atrás había caído en el mantel del salón de lujo pasó a ser un objeto en una vitrina en la entrada, con una placa que decía «Que esto recuerde el valor de la dignidad». No fue un trofeo de victoria, fue un recordatorio. En lo íntimo, los lazos familiares también empezaron a recomponerse. Leonardo visitó a Esperanza una tarde con un ramo modesto. No hubo dramáticas reconciliaciones públicas. Hubo conversaciones privadas donde se admitieron errores y se pidieron disculpas sinceras. Regina replegó su figura hacia un lugar menos ostentoso. Su caída social no fue un espectáculo de linchamiento, sino la consecuencia de una exposición que la obligó a repensar formas de ejercer poder. En su círculo quedaron heridas, silencios y la inevitable necesidad de mirar de frente aquello que se había naturalizado durante décadas. La prensa siguió el caso, pero con otra perspectiva. La historia evolucionó de escándalo a lección. Valeria escribió un último reportaje en el que contaba no solo la causa legal, sino la apertura de la fundación y las voces de quienes, en los barrios, habían acompañado la lucha. No fue celebratoria ni triunfal, fue un relato de tejido social. Hubo quienes criticaron a Camilo por aceptar restitución en lugar de pedir castigo. Hubo quienes pensaron que la sociedad debía señalar a los responsables con más dureza. Camilo respondió con claridad en una entrevista breve. «No busco humillar a nadie», dijo. «Busco que el nombre de mi padre vuelva a ser claro. No soy verdugo, soy hijo que pide justicia. La reparación para mí es mirar hacia adelante y abrir puertas». La vida cotidiana volvió con sus ritmos. Esperanza, con tratamiento estable, recuperó el apetito por la lectura de novelas que antes dejaba a medias. Camilo empezó a cuidar de la fundación, a aprender sobre gestión de proyectos y a contratar a personas de su barrio. Había días agotadores. Hay algo distinto en transformar privilegios en servicios. Pero había también una sensación distinta en la calle. Ya no era el hombre que una vez fue expulsado por una cuchara. Era alguien que llevaba la memoria del padre y la honraba con acciones. En una tarde de lluvias suaves, Camilo recibió una invitación. Una cena de gala para recabar fondos a favor de una causa social. Era una invitación de la administración municipal que había decidido apoyar una red de fundaciones comunitarias. El salón prometía ser el mismo tipo de espacio donde años atrás una cuchara había caído. Camilo miró la invitación con calma. No fue la ocasión de reclamaciones ni de triuncos desfiles. Fue la posibilidad de sentarse frente a personas que, entonces, le pidieron humillación, y mostrarles que su dignidad no se compra con silencio. Llegó la noche. El mantel estaba inmaculado y las luces doradas calentaban el recinto. Algunas caras conocidas se sentaron en las mesas, otras miraron desde lejos. Regina no estuvo presente. La sociedad de la que antes formaba parte
la miró con distancia. Leonardo, sorprendentemente, se acercó y saludó con discreción. Camilo no buscó revancha. En su bolsillo llevaba la llave de la mansión, pulida por el uso, y la plateada cuchara que había conservado desde aquella noche. La cuchara había sido reparada y ahora brillaba con una levedad distinta. Al terminar su intervención, Camilo no volvió a proponer castigos. Habló de oportunidades, de dignidad y de la necesidad de que la ciudad recordara que las diferencias sociales no pueden justificar humillaciones. Entre aplausos que fueron sinceros, depositó la cuchara en el centro de la mesa principal, no como trofeo, sino como símbolo de lo que no volverá a tolerarse. Al salir de la cena, la prensa captó una imagen que se volvió lema: el hombre que una vez fue expulsado por no tener invitación, caminando tranquilo con la llave de una casa que nunca dudó en reclamar. Un titular, con la ligereza que a veces tiene la prensa, resumió la escena. Lo echaron de la fiesta por no tener invitación, sin saber que era el dueño de la mansión. Esa frase se clonó en redes, en charlas de café y en miradas. Pero la historia detrás de ese titular era más compleja y más humana. La de un hijo, una madre, un anciano que tocó una puerta y un grupo de personas que, con papeles y paciencia, recuperaron lo que el silencio había intentado enterrar. La restitución no borró las marcas de la humillación, pero sí las desplazó hacia una memoria que reconstruyó identidad. Las personas que fueron afectadas por procesos similares encontraron en la fundación una guía y una mano. La mansión, aquella casa de corredores largos y techos altos, se transformó en un faro de actividades comunitarias. En el jardín central, donde en otro tiempo se servían cócteles en bandejas plateadas, ahora había mesas donde jóvenes aprendían oficios y adultos mayores compartían recetas. La cuchara, en su vitrina, recordaba que la dignidad es algo que no se entrega bajo órdenes. El epílogo de esta historia no es un acto final grandioso, ni un cierre de justicia absoluta. Es la decisión de convertir una herida en servicio. Camilo, con la paciencia que la batalla le había enseñado, abrió la mansión a quienes antes estaban afuera. La plaza frente a la casa se convirtió en mercado de productores locales. La sala principal fue un centro de formación y en la biblioteca colocaron las cartas de Ignacio con permiso de la familia, para que la memoria se convirtiera en enseñanza. Una tarde, mientras organizaba un taller de cocina en la mansión, Camilo encontró en una gaveta una cuchara sencilla, marcada por años de uso. La sostuvo y, sin dramatismos, comentó: «Esta cuchara es lo que queda cuando alguien intenta medir la dignidad con objetos. No sirve para eso». Se la dio a una mujer joven que aprendía a cocinar allí y ella la sostuvo como si fuera una promesa. Los rostros de los vecinos que una vez lo vieron salir humillado, ahora se cruzaban con él con respeto natural, no sumisión. No hubo ostentaciones. La vida, con su lentitud, fue recomponiéndose. El nombre de Ignacio fue limpiado de sospechas y reubicado en la memoria como persona compleja que merecía reconocimiento. Regina, en su propio camino, enfrentó la necesidad de repensar su lugar. Algunos la escucharon, otros se alejaron. Leonardo, por su parte, tomó la responsabilidad que le tocaba y se convirtió en una figura menos paternalista y más humana. La última imagen que cierra esta historia no es la de un hombre con un título nuevo ni de una venganza consumada. Es la de una mesa larga en la mansión, donde manos diversas levantan tazas de café, hablan de proyectos, de recetas, de historias pequeñas. En el centro, la cuchara reposa tranquila en su vitrina y una placa recuerda: «Aquí se aprendió que la dignidad no se pide, se vive». Cuando alguien, años después, lea el titular que una vez sonó como escándalo, podrá sonreír con prudencia. Lo echaron de la fiesta por no tener invitación, sin saber que, con el tiempo, ese mismo hombre devolvería las puertas de la mansión a la gente que había quedado afuera, convirtiendo una humillación en el punto de partida de una reparación. Si esta historia te resonó, compártela con alguien que crea que la dignidad no tiene precio y que la justicia, aunque lenta, puede transformarse en reconstrucción.